Hare Krishna, en esta oportunidad voy a tratar de presentar un tema de por sí bastante extenso y quiero resumirlo. Voy a mencionar temas de Vastu, astrología védica y arquitectura. Bien, es para tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Cómo es que llegó a manifestarse o a existir el estilo de viviendas donde actualmente residimos? ¿Y cuáles son ese tipo de viviendas? Pues viviendas cuadradas, básicamente cuadradas, que no tienen arcos, no hay arcos en las puertas, no hay arcos en las fachadas, una arquitectura, por así decirlo, fría o austera. Veamos un poco de historia. A ver, vamos por aquí, perdón. Esto es un reflejo de la arquitectura moderna, pero vamos al pasado, a este tipo. Tengo, por ejemplo, aquí la Casa Rosada, y a diferencia de la moderna, ¿sí? Van a fijarse que hay mayor énfasis en la fachada, en la decoración y ornamentación. Arcos, ventanas verticales, etc. Esa es básicamente la arquitectura virreinal. Esto es acá en Lima, los balcones de madera tallada. También tenemos por acá, también esto es una iglesia en Lima, Perú también. Y bueno, esta es la imagen de lo que ahora vemos en muchísimas partes de Latinoamérica, bueno, aquí en Perú muchísimo. Casas básicamente que ya no tienen ornamentación, ventanas bastante horizontales, abajo en la primera planta pilotes o columnas. Todo esto es por la influencia y los pensamientos de un personaje que vamos a verlo aquí. Se llama Le Corbusier. Bueno, su nombre original no es Le Corbusier, pero se nacionalizó francés, suizo, y se hizo llamar Le Corbusier. Bien, hay bastante que ver, es muy interesante su vida. Vamos a ver su carta astral y cómo es que él propone una arquitectura más funcional. Funcional significa que se basa más en la función o el propósito antes que la ornamentación. Entonces, esa es la diferencia entre la arquitectura que vemos hoy en día y la arquitectura anterior a esta, ¿no? Donde hay más decoración, más ornamentación en las columnas, balcones, puertas, techos, etc. Entonces, Le Corbusier comienza un movimiento allá por 1920 orientado más a un tema de funcionalidad, es decir, construir espacios, crear espacios que sean más que nada funcionales. En ese sentido, este tipo de arquitectura es más pragmática, más práctica. No busca tanto los decorados, ¿no? Como se observan aquí. No busca eso, por el contrario, él va más a la función. Ese espíritu austero en la decoración, prácticamente no hay decoración, si se fijan, ¿no? En estos estilos. Esto es en Chandigarh, India, por ejemplo, donde el único lugar donde Le Corbusier pudo plasmar sus grandes proyectos de urbanismo en India. Increíble. Esto es en Brasil, ¿no? Uno de sus estilos de Le Corbusier es que en la primera planta no existan paredes, sino pivotes o columnas. Sí, perdón. Esto, por ejemplo, también, ¿no? En Brasil. Aquí en Perú también se da este estilo de arquitectura influenciado por él. Bien, lo que quería mencionarles es eso, ¿no? Es una arquitectura austera y predomina muchísimo las formas cuadradas. Si se fijan aquí, bueno, esto es básicamente para protegernos o proteger a las personas del impacto directo del sol. Ahora, vamos a ver la carta astral de este personaje. Le Corbusier nace el 6 de octubre de 1887, 9 de la noche, en Suiza. Vemos que tiene un ascendente en signo de tierra, en la constelación o el nakshatra de Rohini. Tiene la luna también en Rohini. Ambos están prácticamente uno al costado del otro. Ascendente 10 grados, la luna a 11 grados.
Ahora, el ascendente ya me indica en Rohini un tema que tiene que ver con la construcción. Vamos por esta clasificación de nakshatras. Rohini está dentro de los nakshatras llamados Shtira, que es especialmente indicado para fundar comunidades, construir casas, plantar árboles, etc. Entonces, Rohini es un nakshatra indicado para este tipo de actividades. Por ahí ya tenemos un indicador interesante. Luego vemos la casa 4, es decir, el tema de vivienda. Y nos fijamos que está Marte, que lo hace bastante cuadrado, más ingeniero. Es como si estas casas las hubiera hecho un ingeniero. Es decir, porque tiene acabados más que nada tecnológicos, cuadrados. No son acabados de tipo Venus, ¿no? Más ornamentados, bonitos, lujosos. No, son sus acabados de Le Corbusier tienen ese estilo austero, frío, funcional, pragmático. Y lo vemos en la carta astral por este Marte. Marte que está aquí. Tenemos a un Venus, pero no es un Venus que está fuerte, porque miren, está retrógrado. Y quien tiene más fuerza en este caso viene a ser justamente Marte. Marte se encuentra en un nakshatra llamado Maga. Y Venus está retrógrado en otro nakshatra que se llama Uttara Falguni. Entonces, quien tiene más potencia aquí es este Marte. Ahora vamos a analizar la casa 3, que es de la expresión artística, de la forma de comunicarse. Recordemos, bueno, hay que leer la vida de este señor, Le Corbusier. Él se desempeñó también como pintor, como artista, como diseñador. Y ese tipo de cosas se ven en la carta astral en la casa 3. Y para nuestros casos tiene a Rahu y Saturno, ¿no? Entonces ese Rahu le añade el elemento de tecnología y este Saturno el elemento de austeridad, de pragmatismo también. Entonces tenemos indicadores como Rahu y Saturno en la casa 3 y Marte con un Venus ahí, poco débil, en la casa 4. Ahora, como les mencioné antes, Le Corbusier tuvo muchos proyectos, grandes proyectos en verdad. Uno de ellos fue construir en París, por ejemplo, una ciudad proyectada para 500.000 habitantes, si más lo recuerdo. Pero nunca se llegó a realizar. Lo que sí se hizo fue lo siguiente, un proyecto en India, apoyado o auspiciado por el primer ministro, Nehru, luego de que India perdiera la capital de este lugar, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre ahora. Entonces, para compensar la pérdida de esta capital, Lahore, si más lo recuerdo, él mandó a este arquitecto, Le Corbusier, a que planificara toda una ciudad. Y en esta ciudad, Le Corbusier, en la zona principal, diseña este símbolo que es una mano abierta y una paloma. Este proyecto que llegó a concretarse en India, en Chandigarh, es el más importante en volumen y lo que representó como la obra maestra o la obra más grande de su vida de Le Corbusier. Y el símbolo de la mano es muy interesante, es una mano. Perdón por la redundancia, pero fijémonos en su sol. El sol es regente de su casa 4. ¿Ya? Le Corbusier tiene la casa 4 en Leo desde la luna y desde el ascendente. Ahora, el regente de la 4 está en la 5, que es la creatividad. Y el sol está en un nakshatra que se llama Hasta. Aquí está. El sol es, además, Amatya Karaka, me olvidé mencionar eso, que es el escenario donde se manifiestan los deseos del planeta Atma Karaka, que es Venus, ¿no? De ahí su deseo por buscar equilibrio, coordinación, armonía, belleza, etc. Y el sol está en este nakshatra de Hasta, cuyo símbolo es la mano. Hasta es una mano abierta, indica destreza. Y esta ciudad, Chandigarh, donde Le Corbusier plasmó todas sus ideas, etc., tiene como símbolo una mano abierta. Muy interesante, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cómo los nakshatras nos dan información
más detallada de la vida de una persona. Bueno, este tema es bastante amplio porque si estamos estudiando Vastu y aplicado con arquitectura, nos sirve para comprender cuál es nuestra situación actual. Es decir, cómo es que estas casas, diseños de las ciudades, todo lo que tiene que ver con urbanística, el diseño de las ciudades, cómo las ciudades van creciendo, etcétera. ¿Cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo llegó a existir todo esto? Bueno, hay un proceso, ¿sí? Hay un proceso. Acá hay una línea del tiempo de arquitectura, por ejemplo, y podemos encontrar a Le Corbusier por acá. En los años, bueno, él apareció en el año 1887, pero se manifestó sus ideas con más fuerza en esta época entre 1920 a 1965, que es cuando él fallece, pero continuó perdurando su influencia. Ahora, ¿por qué sucedió en los años 1920? Bueno, y ese es por un tema también de la era industrial, el economizar, el construir por lotes, por series, de manera industrializada, de manera en series, porque construir o edificar casas, como se hacía antes, con estas ornamentaciones, etcétera, no era práctico, no era rentable, no era económico. Entonces se dio más énfasis a la producción en serie, y producir esto en serie era mucho más fácil. Así que hay razones económicas, hay razones culturales, donde la tecnología, la información, el avance de la industria, etcétera, tuvo muchísimo que ver. Bien, y hay personajes, aparte de Le Corbusier, muy importantes, que jugaron un rol muy protagónico. Entonces, solo para darnos una idea de quiénes son las personas que van a dedicarse a la arquitectura, a la construcción, hemos mostrado la carta de este famoso personaje, Le Corbusier. Vemos que tiene una casa 4 fuerte, una casa 5 que está conectada con la casa 4. En fin, bueno, es bastante amplio el tema, solo quería mostrarles un pedacito. Bueno, estamos llevando estos cursos en universidad y me pareció interesante compartir con ustedes cómo es que podemos vincular el curso de arquitectura con astrología y comprender a estos personajes que juegan roles importantes en el desarrollo y evolución de la arquitectura. Y esto nos va a servir para hacer diseños, ¿no? Hacer diseños con principios de Vastu. Bien, lo dejamos aquí y espero que esto haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.